Bien, buenas tardes. Soy Juan José Durán, vicepresidente primero del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, y estamos hoy aquí en el marco de la Semana de la Ciencia de Madrid para dedicar una jornada, una charla a un tema muy interesante, que es la radioactividad natural en la Comunidad de Madrid y el problema del radón. Para ello tenemos a una persona que tiene un currículum dilatado en este y en otros temas y que presentaré a continuación, que es Agustín Pidal, pero antes de eso me gustaría enmarcar un poco esta jornada, esta actividad, en una serie de actividades que el colegio viene realizando desde hace mucho tiempo. Ya en la Guía Ciudadana de los Riesgos Geológicos se hizo un primer intento de poner encima de la mesa el problema del radón como un problema, un riesgo geológico, en este caso vinculado a ciertas litologías, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en muchos lugares del país. Posteriormente, años después, se hizo un seminario que está colgado en la página del colegio sobre el radón y que precisamente el que lo impartió fui yo mismo. Durante unas horas estuve hablando a la cámara para intentar poner al día a aquella persona que quisiera familiarizarse con los problemas del radón desde todos sus ámbitos, desde el ámbito de la investigación, desde el ámbito práctico, desde el ámbito vinculado a la salud pública. Y terminamos esa línea de vinculación del colegio con este tema, con la actividad de hoy. Antes de darle la palabra al ponente, que nos va a hablar in extenso de este tema, eh, les voy a presentar a Sergio Raúl Durán Laforé, que es un geólogo, un consultor de ANFO 21 y que hoy está aquí en calidad de vocal de la Comisión de Jóvenes de la Sociedad Española de Protección Radiológica. Es una sociedad muy activa en diversos ámbitos relacionados con las radiaciones en general y que últimamente ha llevado a cabo algunas jornadas, algunos seminarios, algunas reuniones sobre el tema del radón. Y ha tenido a bien esta sociedad crear una comisión, personas jóvenes que forman parte de su junta directiva y que se mueven en este ámbito desde aspectos muy diferentes, del ámbito geológico, del ámbito médico, del ámbito físico, del ámbito químico, desde el ámbito biológico, en definitiva, desde muchas parcelas de conocimiento científico, pero siempre yendo al tema, entre otros, como digo, del radón. Le dejo que nos dirija unas palabras sobre la sociedad, sobre su objetivo y sobre el tema que nos trae hoy aquí del radón en la Comunidad de Madrid. Cuando quiera, Sergio, por favor. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias. Eh, Desde la Sociedad Española de Protección Radiológica se considera que el radón es uno de los temas más importantes de la actualidad en términos de prevención de riesgos. Es notorio, ya se conoce desde hace mucho tiempo el riesgo que es estar expuesto a la radiactividad natural y concretamente este gas, el radón, es uno de los principales causantes de cáncer de pulmón en general en el mundo y en concreto en zonas en las que aparecen un tipo de litologías, un tipo de rocas donde predomina el radón. Este tipo de rocas no siempre son rocas ígneas. Normalmente se conoce, bueno, ya nos hablará usted un poco más en detalle sobre eso, que el predominio del radón se encuentra en materiales ígneos, en materiales graníticos,
pero también aparecen en otras litologías como los materiales carbonatos o los materiales carbonáticos. En cualquier caso, desde el Consejo de Seguridad Nuclear ya se hizo un mapa del riesgo del radón en el que se observaban cuáles eran las zonas donde el radón presentaba mayor actividad y bueno, desde la sociedad nos parece un tema tan importante que ha sido bastante central durante los años 2022 y 2023, ya que hemos podido participar en la estrategia, en el Plan Nacional contra el Radón del Ministerio de Sanidad. Esto de la prevención del radón no es una cuestión que deba quedarse en la sociedad administrativa. Y a lo que me refiero con ello es que eh, debe haber varios agentes que están presentes en el conocimiento del radón. El primero de ellos es la investigación, parte de la investigación desde las universidades y los organismos públicos de investigación. Y también debe haber una parte de innovación y de desarrollo que igualmente pueden ser desarrollados por estos organismos, pero también pueden participar diversas empresas, entes privados y asociaciones o sociedades como la Sociedad Española de Protección Radiológica. Siguiendo con los riesgos del radón, eh, parte de ese conocimiento no solo se queda en el radón como gas. Es muy importante saber su origen. Es un gas geogénico, proviene de las rocas, pero es importante conocer su movilidad. Todo esto los geólogos lo solemos encuadrar en el sistema roca, aire, agua, ¿no? Son esas tres fases en las que se mueve el radón. Y por ello, pues consideramos que de cara a establecer una sociedad que conozca los riesgos de la exposición del radón, que conozca los procesos y que se divulguen, pues es fundamental conocer cuál es su movilización en cada una de estas fases. Creo que hoy nos va a ilustrar Agustín con una parte muy geológica, así que vamos a ver cómo es todo este proceso, muy expectantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Voy a presentar a continuación al ponente de hoy, que es un lujo tenerlo aquí. Es Agustín Pedro Pierempidal. Se licenció y doctoró en Ciencias Geológicas en la Universidad Complutense de Madrid en el año 1982 y 2000, respectivamente, obteniendo los premios extraordinarios de licenciatura y de doctorado de la facultad. Es colegiado del ICOR desde 1983 y ha trabajado en minería metálica en la multinacional Newmont Mining Corporation, en minería del carbón en Mineros Siderúrgica de Ponferrada y en Mina La Camocha, y es autor o ha participado en la elaboración de 11 hojas a escala 1.50.000 del mapa geológico de España. O sea, que tiene experiencia práctica de geología, de cartografía de campo muy directa, ¿no? Sobre todo en el territorio de su tesis doctoral en el precámbrico Paleozoico inferior de Badajoz y Ciudad Real. Desde el año 1994 es profesor en el área de estratigrafía de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense y actualmente es director del Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de dicha universidad. Fue miembro de un equipo pluridisciplinar formado por personal de las facultades de Ciencias Geológicas y de Farmacia, que realizaron una caracterización de la radioactividad natural de las unidades litológicas de rocas y de suelo de la Comunidad de Madrid, en un proyecto financiado precisamente por esta comunidad autónoma. En la presentación de hoy, Agustín Pieres nos hablará de los tipos, potasio, uranio y torio, y de las magnitudes de la radiación natural, de su relación con la geología de España, de la Comunidad de Madrid y como fuente también de anomalías geotérmicas, que es un aspecto particularmente interesante. En el proceso de desintegración radiactivo natural del uranio se produce radón, que como ya se ha dicho es un gas noble que puede resultar perjudicial para la salud. Se explicará este proceso, las zonas en las que el problema puede resultar algo negativo
y las maneras de minimizar este riesgo geológico, cuestión en la que, como he indicado antes, el Colegio de Geólogos ha intentado desde hace décadas difundir a la sociedad la importancia de estudiar este riesgo a los ayuntamientos, a los ciudadanos y a la sociedad en general. Agustín, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Juanjo. La verdad, creo que estáis muchos expertos en el radón y entonces, bueno, ya me tiraréis de las orejas y corregiréis al final o cuando proceda. Bueno, a mí la verdad el interés por este tema me surgió en los años 90 y tantos, cuando estabas precisamente con el proyecto al que has hecho referencia antes de caracterización de las unidades litológicas de la Comunidad de Madrid, y nos llegó a preguntar por la facultad médicos de la Universidad de Cantabria que estaban investigando sobre eso, y él estaba pues mirando en las fábricas de hormigón porque había visto que en Madrid pues el cemento pues que era bastante radiactivo. No es que sea muy radiactivo, pero que era tenía una radiactividad relativamente alta. Y entonces lo dijeron, vamos a ver, el cemento está hecho, sobre todo lo que es el cemento, lo que cementa la amalgama, ¿no? El concreto, pues es sobre todo caliza y yeso. Y entonces eso, la radiactividad que tiene es muy baja. Y entonces, claro, no tienes que andar mirando en las fábricas de cemento de la Comunidad de Madrid, sino que son las arenas, como veremos en la charla, en las que muchas veces, al estar formadas sobre todo por restos detríticos de la Sierra de Madrid, tiene una radiactividad natural bastante elevada, lo primero que quiere decir que la radiactividad natural tiene valores que son varios órdenes de magnitud por debajo de los yacimientos de uranio. Si uno va a cualquier yacimiento de uranio, está subiendo en 2 o 3 veces el orden de magnitud, ¿no? Y entonces, pues, por eso se tolera la radiactividad natural bastante bien, pero bueno, luego veremos dentro de la charla y hablaremos luego que ciertas causas o ciertas cosas concentran algunos elementos muy móviles, como es el radón. El uranio también es muy móvil en solución y en principio no era soluble, pero como evolucionó la atmósfera de la Tierra, ya es perfectamente soluble desde hace unos 2.500 millones de años, desde que hay oxígeno libre, y entonces normalmente fácilmente se mueve en cualquier tipo de agua y simplemente cuando llega a condiciones reductoras se fija, ¿no? Pero entonces si tenemos cambios de aguas y eso, pues serán depósitos de rollfront en areniscas, por ejemplo, con bastantes concentraciones. Bueno, esto me estoy desviando y voy a poner la presentación para hablar un poquito más con orden. Entonces, busco la presentación. ¿No? Pero primero compartir. Sí. Exacto. Compartir, vale, ahora selecciono la ventana. Dos veces. Dos veces. Sí, Ya. ahora está en audio dado. Le doy aquí a presentar. Vale. Dos veces, dale, por si acaso. Ahí. Sí. Y los 3 puntitos. Ya estoy a los 3 puntitos. Bueno, pues ya está. Bueno, pues no sé si se puede quitar esto o lo de arriba, si desaparece. A ver. No serán aceptables. Sí. Sí, No, esto. no. Aquí a Vale. ver. Espera. A ver si puedo. Vale, Ya. fenomenal. Ay, perdón. A ver, perdón. Uy, ahí. Vale, pues muchas gracias. No sé Sí. si. Bueno, pues voy a hablar sobre la radiactividad natural en la Comunidad de Madrid y el problema del radón. Y entonces el orden que voy a seguir pues va a ser sobre todo, primero voy a hablar algo de los elementos radiactivos naturales, sobre todo eso, potasio, uranio, torio, de las series de decaimiento, que es de donde procede el radón, del decaimiento de estos elementos radiactivos naturales que he mencionado. Luego vamos a ver algo de cuál es la relación entre la geología, sobre todo las litologías, pero no solo las litologías, y la radiactividad natural. Y a nivel general un poquito dentro de la península, y luego en concreto, y dado que nos encontramos en la Comunidad de Madrid, es la Semana de la Ciencia en la Comunidad de Madrid, pues la radiactividad natural en la Comunidad de Madrid, que es donde estamos. Y luego, pues bueno, vamos a ilustrar un poquito de una manera
básica al problema del radón, la prevención y las soluciones. Y entonces, sobre todo en la conclusión, pues vamos a ver cuál es el problema del radón y algunos atisbos de recomendaciones muy, muy sencillas. Bueno, aquí tengo una tabla de los elementos y entonces, bueno, quería hacer mención tenemos el lantano y tenemos aquí los lantánidos y luego tenemos el actinio y tenemos aquí los actínidos. Me he despistado porque veremos que en otras tablas aparecen donde les corresponde, que están bien en estas posiciones así. Vemos esta tabla, por ejemplo, aquí está el lantano y luego se precisan los lantánidos y el actinio y tenemos aquí los actínidos. Hablo tanto de lantánidos y actínidos porque los actínidos tenemos elementos como el uranio y el torio, ¿verdad? Y luego el potasio pues es simplemente un elemento muchísimo más abundante y más común, pero también radioactivo. Entonces, insisto que los tres elementos radioactivos naturales pues son el potasio, el torio y el uranio. Perdón. Lo primero que quería comentar es qué es la radioactividad, ¿no? Entonces la radioactividad, pues los cuerpos atómicos tienen neutrones y protones, o el protón tiene una carga, el neutrón no, y eso forman el núcleo del átomo y luego están rodeados de electrones y otras partículas. Simplemente cito las partículas mayores, ¿no? Y entonces lo que hemos visto en la figura anterior, que es la masa atómica y el peso atómico, pues puede variar porque se emitan partículas alfa, beta o gamma, que vamos a ver a continuación lo que es. Las partículas alfa pues son sobre todo protones que tienen una masa significativa y entonces, por ejemplo, si vengo aquí, veo aquí torio 90, uranio 92 o plutonio 94 o potasio 19, pues ese 19 pues es en realidad los protones de la molécula. Luego está lo que es la masa, que es los protones más los neutrones que forman el núcleo. Luego tenemos las partículas beta, que son los electrones, también podrían ser positrones, pero es más extraño. Y entonces estas partículas, el electrón también tiene una masa, aunque es muy pequeñita, entonces las partículas alfa, como tienen bastante masa, simplemente un vidrio pequeño. Antiguamente había muchos despertadores que para que asegurar la fluorescencia tenían radio cesio diseminado con el elemento fluorescente, pero con el cristalito pues ya filtraba las emisiones alfa. Pero si se rompía el cristalito pues no podían dar las emisiones alfa, pero los electrones atravesaban tranquilamente ese cristal y era un elemento digamos radioactivo y por supuesto lo más grave pues es la radiación gamma, los rayos gamma cuya en realidad es una frecuencia electromagnética, entonces no tiene masa, pero tiene una energía y los rayos gamma además atravesan mucho. Los centrales nucleares y otros refugios, por ejemplo, nucleares, pues tienen acero y tienen 6 o 7 metros de hormigón precisamente para ser capaces de contener esta radiación gamma. Ya digo que las partículas alfa, las partículas beta, simplemente con un vidrio o unas láminas de vidrio se pueden filtrar. Bueno, los elementos radiactivos naturales de menor a mayor intensidad en la radiación son potasio, uranio y torio. ¿Por qué digo de menor a mayor intensidad? Nosotros, por ejemplo, en el proyecto del que se ha hablado antes, pues hemos usado tanto un contador Geiger, que cuenta las cuentas por minutos, pero también un espectrómetro de rayos gamma. Y entonces eso lleva un cristal bastante grande de este tamaño de biotita, que es un cristal muy delgado. La biotita es una mica, por lo cual tiene una estructura planar. Y entonces, al ser atravesado por las radiaciones, ese cristal vibra. Y entonces, en función de esa vibración, los sensores que tiene, pues lo discriminan y dicen si es una radiación producida por una radiación de potasio, del uranio o del torio. Y entonces nosotros, por ejemplo, en el proyecto lo que hacíamos era abrir una campana de medidas durante un cierto tiempo y para saber cuántos centellos por minuto había y luego saber a qué minerales dependían, ¿no? Cuál está bien, pues puedes saber si yo qué sé, si es una anomalía
de uranio, de torio o qué predomina en una u otra. Otra cosa importante que no he dicho es que la radiactividad, el que una partícula eh, se separe, pues es algo totalmente aleatorio. Sin embargo, como en un compuesto el número de átomos que hay es muy grande, pues sí que hay una media, ¿no? Y entonces, pues el periodo de semidesintegración que tanto se utiliza cuando hablamos de radioactividad, pues es la cantidad de materia radiactiva que se ha transformado, digamos, en una materia estable a lo largo de todo el proceso. Entonces, por ejemplo, por poner un caso que geológicamente va muy bien, resulta que la vida media, o sea, el periodo medio de desintegración del uranio 238 son 4.500 millones de años, que es más o menos la edad de la historia de la Tierra. La Tierra está datada hoy en día, creo que con 4.560 millones de años. No sabemos cuántos eran bisiestos exactamente, pero del orden de 4.560 millones de años. Perdón por el chiste malo. Pero ¿esto qué quiere decir? Que si yo tenía en un momento dado en una zona 1 kilo de uranio 268, como han pasado 4.500 millones de años, pues la mitad se habrá convertido en plomo. Entonces, por ejemplo, ahora veremos que dentro de un mismo elemento, por ejemplo, en el caso lo explicaré ahora en el caso de uranio. Vamos a ver primero el potasio, que posiblemente es el más abundante de los tres, y en la naturaleza pues es muy abundante en minerales muy comunes como la ortosa, la biotita, y fuente de calor en el manto terrestre, y luego también fuera en la corteza, pues ciertas acumulaciones de cuerpos que contengan mucha biotita o biotita uranio, pues muchas veces son las fuentes de la energía geotérmica. Por ejemplo, en la provincia de Madrid, y para que no se me olvide luego, pues por ejemplo se han visto anomalías que nos han llegado a explotar. Por ejemplo, entre San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos se pensó que se podía usar, digamos, el agua está a 90 grados a 2.000 y pico metros, lo cual es una ligera anomalía térmica positiva y se iba a poner en uso en 1980. El segundo sondeo salió mal y se paró ese proyecto por falta de dinero porque lo pagaban los vecinos. Se volvió a retomar por compañías australianas en 2007-2008 y o por resultados o por permiso, pues no ha habido. La famosa agua de Carabañas que se usaba antiguamente para secarle el acné y eso, pues es también corresponde a una anomalía geotérmica en la zona de Carabaña de Titulcia, en el sureste de Madrid, y entonces eso en un sondeo de Shell para que buscaba la posibilidad de petróleo, pues encontraron agua a 140 grados a 3.000 metros, lo cual es una anomalía geotérmica. La fuente de esas anomalías posiblemente sean pues plutones como los que afloran en Manzanares el Real o en la Cabrera, algo así, pero aquí están debajo de todo el terciario y el Cretácico de la Cuenca de Madrid, y el agua subterránea pues se calienta por efecto de ese potasio y de ese uranio. Bueno, vemos el uranio que se encuentra aquí entre los actínidos, y entonces el uranio pues tiene tres isótopos. El uranio 268, que es el más abundante porque es el más estable, es el que hemos dicho que tiene un periodo de semidesintegración de 4,51 miles, 4.510 millones de años es el periodo de semidesintegración, por eso más o menos la edad de la Tierra. Y entonces, como es muy estable, pues siendo radiactivo es muy estable, pues representa el 99,27, casi el 99,3% del uranio. Luego, el uranio 235 representa el 0,72 y tiene un periodo medio de semidesintegración mucho más reducido. A escala humana es enorme, que son 700.000 años, pero mucho más reducido si lo comparamos con los 4.510 millones de años. Y luego, por ejemplo, el uranio 264, que representa simplemente el 0,0054%, pues tiene un periodo de 245.500 años. Como es más corto, pues es mucho menos frecuente en depósitos naturales. Otros elementos que son muy radioactivos, como puede ser el plutonio, que tanto suena, que es el artífice de la tecnología nuclear
bélica o otros elementos que veremos ahora dentro de un rato en las cadenas de decaimiento de estos elementos, uranio 268, uranio 235, del torio, etcétera, pues tienen periodos de semidesintegración que son los que llamamos elementos radiactivos de alta, porque tienen vidas que pueden ser de unos pocos años, de semanas, días o incluso segundos, incluso inferiores al segundo. O sea que la probabilidad que se desintegre, pues si la mitad se desintegra cada medio segundo, pues es enorme y de ahí que produzca una alta radiactividad. Bueno, bueno, he hablado de la energía nuclear, pues el causante original es el uranio 265. Al desintegrarse para generar rubidio y estroncio, pues emite partículas alfa y estas partículas alfa, al chocar con uranio 238, hace que este uranio 238 pase a plutonio 269, que es muchísimo más reactivo. Entonces, para hacer, digamos, lo que es el enriquecimiento del uranio, hablo de cosas que estamos acostumbrados a oír, pues se trata que la concentración del uranio 265 por centrifugación se pasa del 0,72% más o menos al 3%, y eso hace que la cantidad de uranio 235 por generación de radiactividad natural concentrada, pues hace que ese uranio 268, mucho más estable, vaya pasando a plutonio. Y el plutonio no se encuentra en la naturaleza porque su periodo medio de vida es como de 10.000 años, con lo cual eso quiere decir 10.000 años, no. Sí, 10.000 años, que es muy corto. Estamos hablando de 700.000, 245.000, 10.000 años, y eso lo hace muy radioactivo y es la base de las bombas nucleares. Bueno, hablando del uranio, pues he puesto aquí algunas fotos de... En España es abundante en minerales secundarios. Normalmente en otros sitios, como son los cratones arcaicos, muchas veces está en granitoides, pero no tenemos rocas arcaicas en España, con lo cual por ese lado estamos tranquilos, pero sí que se lleva reconcentrando, es muy móvil el uranio porque es muy soluble, como decía, y desde más o menos, desde el límite arcaico proterozoico, pues está cambiando, y entonces en España tenemos minerales secundarios que suelen ser la torbernita, que es este mineral verde tan bonito que vemos arriba, o la pesblenda, que es de color amarillo y con los cuales, por ejemplo, en minas como la de Santa Fe, en Ciudad Rodrigo, pues con eso se hacía un concentrado en uranio que tenía más o menos un 80% concentrado de uranio 268 y uranio 235. Finalmente, pues quiero hablar del torio, que es el que tiene mayor intensidad en la radiación, y entonces me llamó mucho la atención que un premio Nobel que estuvo de física, que fue el director del CERN de Ginebra, italiano, pues veía el torio como una fuente interesante, una alternativa interesante para la energía, porque existe una posibilidad de hacer centrales nucleares de torio que necesitan una cuarta parte de combustible que las centrales nucleares de uranio, son más eficaces, menos peligrosas. Del combustible agotado se puede reciclar el 80%, y lo que es mejor, que de momento que se sepa no tiene aplicaciones bélicas porque no genera algo tan abundante y con tanta concentración de energía como puede ser el plutonio. El torio decae a tinio, normalmente hace un decaimiento que ahora explicaré. Voy a explicar para empezar el decaimiento, lo que se llama la serie, es la serie de decaimiento. Voy a explicar esto un poco más detalle y las otras las mostraré, pero como no es una clase de físico-química, sino más bien de geología aplicada, pues intento no alargarme mucho en estos temas. Entonces tenemos aquí el uranio y pone en la figura también, digamos, los periodos de semidesintegración. Aquí tenemos 4,5 por 10 a la 9. Y luego este uranio 238 pues pasará a torio 264, que tiene un periodo medio de semidesintegración de 24,5 días. El uranio 264, que no es el estable, ¿verdad? Y eso pasará a uranio 234, que tiene 23.000 años,
y este decae de nuevo a torio 230, que tiene un periodo de 8.300 años, y ese pasa a radio, y del radio procede el radón, que tiene a su vez varios isótopos. Los isótopos del radón, digamos, los naturales son el radón 222, que aparece simplemente nuevamente como trazas, y luego está el radón 211 y el radón 224, que es sintético porque tiene unos periodos de desintegración, pues que vemos el 224 de 1,8 horas y el 211 de 14,6 horas, mientras que el radón 222 pues es de 3,82 días, o sea que también es muy, muy radiactivo. Luego, nuevamente el radio pues da en parte radón, y luego pues da otros elementos como polonio, plomo, bismuto, tántalo, plomo, bismuto, polonio, y luego ya finalmente el plomo 207, que es el plomo estable. O sea que finalmente, cuando hacemos, por ejemplo, los geólogos mucho dataciones de uranio-plomo. O sea, cuando hablamos de la vida de la Tierra o datamos rocas antiguas, pues muchas veces se hacen relaciones de uranio 238, plomo 207. Entonces, si consideramos tiempos geológicos, pues todo el uranio ha pasado a plomo, pero porque todos estos elementos de la familia del uranio, pues llevan muchísimo menos tiempo. Toda esta familia, lo que es la serie del uranio, pues es lo que llamamos elementos radiactivos de alta. Bueno, para que lo entendamos en la tabla de los elementos, pues, por ejemplo, el uranio pues pasa a torio, el torio a actinio, el actinio luego a francio, el francio pasa, por ejemplo, a radón. Esta es la manera en la que generamos radón, y luego esto va pues pasando hasta que llegamos, o sea, vemos aquí astato, polonio, bismuto, hasta que llegamos al plomo 82, 207, que es el plomo estable. O sea, estamos pasando desde este actínido, pues varios elementos caemos hasta que llegamos a plomo, que es el elemento estable. Bueno, en la serie del uranio 265, pues la tenemos aquí, pasamos de uranio 265 finalmente hasta llegar a plomo. Está tan pequeño que casi no se veía, que además esta tabla, que no la he encontrado en la misma serie que los otros, no sé si la tenemos más adelante, pues más o menos lo mismo, ¿no? Pasamos por actinios, francio, radón, polonio, plomo, bismuto, etcétera, y llego también finalmente otra vez a plomo 207, que es el estable. En el potasio, pues tiene dos posibilidades. El potasio, en su desintegración natural, pues puede pasar de potasio 19,40 a calcio 20,40, o puede pasar a argón 18,40. El argón también es un gas noble. Y entonces eso los geólogos, igual que hemos usado, por ejemplo, para datar, cuando hablo de dataciones, me imagino la gente, el público en general, habrá oído hablar normalmente que se dató mediante carbono 14. El carbono normal, el isótopo más abundante es el carbono 12, también existe el carbono 13, el carbono 14, que es el que se genera cuando tenemos, por ejemplo, auroras boreales en las capas altas de la atmósfera, pues es el más pesado y el más raro. ¿Y qué pasa con el carbono? Pues el carbono nos permite datar hasta 50.000 años, con lo cual va muy bien para historia, prehistoria y otras cuestiones. En geología, pues datamos rocas mucho más antiguas, con lo cual no se suele datar con carbono, más que si se trabaja, por ejemplo, en cambio climático, que estás con series del cuaternario, o sea, Plioceno, Pleistoceno o algo así, pero para los que trabajamos en rocas más antiguas, pues datan nuevamente con uranio torio o con potasio argón o argón o rubidio estroncio, etc. Otros elementos. Y entonces, bueno, en esos temas, por ejemplo, el potasio se transforma a argón 18,40, y luego el potasio se mete en un reactor nuclear y se le transforma en argón 39. Entonces se mide la relación entre el argón 39, que representa el potasio natural, y el argón 40, que representa el potasio transformado naturalmente a argón. Hoy en día se usa más el argón 39 que el potasio calcio, pero simplemente
una argucia instrumental para acelerar esa medición y es más exacto. Bueno, aquí muestro otros decaimientos. Bueno, este es un esquema que es algo mejor de la serie de decaimiento del uranio 235 y entonces aquí encontramos el radón, que es radón 219 y, por ejemplo, en series de... A ver si se puede... Sí, te voy a quitar el... Sí, porque... Mira aquí. Gracias. A ver. Uy, Bueno, perdón, ahora le doy para tira atrás. para atrás. Sí, Perdón. no si ¿Ves? quiere. Pero en page Perdón. down. No, aquí no puedo. Le puedo dar con el botón. Sí, con este. Yo creo que... No, espera, le doy aquí al botón derecho nuevamente. Vale. Y anterior. Vale. Estamos aquí. ¿La bajamos? Si se puede, sí. Vamos a ver. Ahí. Sí, ahí no va a molestar. Y esto que te está molestando. A ver. Muy bien. Aquí. Vale. Gracias. Bueno, y vemos que en la serie de decaimiento del torio, pues pasamos a radio, otra vez a torio, a radio, y ahí tenemos el radón 220. O sea que vemos que el radón tiene muchos isótopos, diferentes tipos de isótopos radiactivos. Incluso vemos que estas series de decaimiento, por ejemplo, bueno, esta es la del plutonio 200, perdón, era la del plutonio 269, que el plutonio vuelve a pasar a uranio 235 y luego baja. O sea que en realidad he mostrado antes la del uranio 235, he dicho 200 plutonio, pero porque me lo tapatabais la de plutonio que pasa por uranio 235 y luego. Y tiene, pues, esto que pone aquí es que las partículas, pues, aleatoriamente pueden hacer una trayectoria u otra. O sea que pueden generar todos estos elementos en su decaimiento. Bien, este es un mapa geológico de España muy simplificado y en él vemos varios elementos. Bueno, siento que aquí que no esté Portugal, pero en la próxima figura, el próximo mapa geológico está. Entonces tenemos aquí unos límites, que son estos límites de aquí, en donde vemos bastante rojo y que llega aquí más o menos al límite entre Asturias y Cantabria, y es lo que llamamos el macizo ibérico, que son rocas antiguas que quedaron consolidadas y estructuradas al final del orógeno hercínico o varisco y que acabó entre 330 y 300 millones de años. Esto ha permanecido durante mucho tiempo, emergido durante todo el Mesozoico y parte del Terciario y está expuesto y sobre todo ha sido rejuvenecido. Los relieves que presenta actualmente como el sistema central, como la cordillera cantábrica, han sido rejuvenecidos posteriormente asociados al levantamiento de Pirineos, o vemos, digamos, el paralelismo que hay entre el sistema central y la cordillera bética, y es el empuje de las cordilleras béticas es el que ha generado una serie de cabalgamientos y eso que han dado lugar al sistema central y otros sitios donde se ve como puede ser en Sepúlveda, en Nieva o en otra serie de lugares en el sur de Castilla y León. Por otra parte, tenemos luego las cuencas terciarias que aquí aparecen en amarillos, le digo la cuenca del Ebro, con depósitos del Pirineo en las cordilleras costero-catalanas, la cuenca del Duero, la cuenca del Tajo y la cuenca del Guadiana, que desde el punto de vista geológico son más importantes. El Guadiana siempre tiene estas, digamos, las cuencas bajas y las cuencas altas del Guadiana, pero que no tienen grandes espesores como las otras que superan los 3.000 metros en zonas del Terciario de Madrid o al menos los 2.000 metros en Castilla y León, en la cuenca del Duero, y muy variable en la cuenca del Ebro. Este es el mapa geológico en el que, digamos, vemos con mayor complejidad este mapa geológico. Y entonces lo vamos a comparar un poquito con un mapa radiométrico y además nos va a ayudar porque, digamos, aquí vemos en colores rosas y anaranjados zonas graníticas como los que hay en la cordillera costera catalana, en el Pirineo, sobre todo en las zonas de La Coruña, Pontevedra y Orense, Lugo, en el sistema central. Y es el primer mapa
que muestro. Este es un mapa ya de hace bastantes años, es de finales de los 90 y es un mapa provisional de radiación gamma natural en España. Si lo utilizo es porque se ve muy bien esta relación que veíamos entre los cuerpos graníticos, que decimos, por ejemplo, esto es Galicia, estas son zonas graníticas y esto es lo que llamamos el complejo de órdenes, esto es el complejo del Cabo Ortegal, tanto el complejo del Cabo Ortegal como el complejo de órdenes, como son de rocas básicas. Las rocas básicas tienen muchísimo menos afinidad por el uranio que las rocas ácidas, entonces vemos que el uranio tiene afinidad por las rocas ácidas y está muy presente en rocas ácidas y está poco presente en rocas básicas. También vemos otras cuestiones que hemos visto, por ejemplo, la cordillera ibérica, el Pirineo, las béticas, las cuencas terciarias, pues normalmente en depósitos mesozoicos, como predominan o son muy frecuentes los carbonatos, areniscas, pero sobre todo carbonatos, dolomías, yesos también, pues tienen valores de radioactividad muy baja. En la cuenca de Madrid, que veremos luego en detalle, como gran parte del relleno que se produjo especialmente en el Mioceno, que era cuando se estaba generando relieve del sistema central, pues tenemos muchas arenas, lo que en construcción se llama la arena de miga, que se encuentra, digamos, desde Torrelodones hasta el norte de Madrid, pues tiene mucho feldespato potásico, que tiene potasio, biotita. Las biotitas se suelen datar con circonitas y el circonio pues tiene bastante uranio. Precisamente cuando si queremos hacer dataciones uranio-plomo, separamos los circones porque tienen bastante contenido de uranio y eso nos permite hacer las dataciones de uranio-plomo y pues tienen unos contenidos medios, no muy altos, pero medios de reactividad. Para no alarmar al público en general, lo que sí quiero decir y ya lo había dicho al comenzar, que los valores de radioactividad natural, pues aquí igual puedo tener valores tan bajos como 20, 40, 100, 200. Los valores más altos que estoy encontrando en estas zonas, pues son valores de 1000, 900 o 1000 cuentas por minuto, ¿vale? Pero si voy a zonas donde tengo depósitos de uranio, como puede ser aquí en la frontera con Portugal, en Salamanca, que son las minas de uranio de Ciudad Rodrigo, o en zonas, por ejemplo, las famosas Burbas de Orense, otra serie de fuentes termales que hay en Galicia. No voy a aceptar ninguna para no decir que ciertas aguas minerales proceden de fuentes termales radiactivas, pero ya incluso en estas que tenemos por aquí o en la zona de Córdoba, Ciudad Real, que tenemos, esto estuvo, digamos, fue parte de la Empresa Nacional del Uranio, porque en época de Franco pues estuvo incluso pensando explotar estas anomalías. Esas anomalías de uranio pues tienen unos valores muy por encima de lo que es el valor medio de las rocas sedimentarias e ígneas. Son concentraciones de uranio y esas concentraciones de uranio, pues he comentado que el uranio suele ser bastante soluble en condiciones oxidantes y entonces se precipita normalmente porque tiene gran afinidad en algunas ocasiones por carbonatos en medios reductores, por fosfatos en series acuñadas o reducidas y también en areniscas cuando hay anomalías reducidas en areniscas. Hace tiempo, por ejemplo, en zonas de Guadalajara, como Mazarete, etcétera, pues se investigaron anomalías radioactivas que, bueno, al estar en profundidad no tuvieron ningún interés en cuanto a la explotación por ser de un contenido menor. Quiero comentar que cuando se hicieron vuelos aeroradiométricos con espectrometría, o sea, discriminando potasio y uranio torio, pues se encontró una anomalía muy grande en Cantabria. Incluso daban una anomalía grande en mapa aeroradiométrico. Y entonces eso se fue a buscar porque era una anomalía muy grande y se estuvo buscando mucho tiempo y al final dio la circunstancia que es anecdótica,
pues que era simplemente un meteorito y ese meteorito estaba tan cargado en uranio que daba una anomalía que se veía radiométricamente en una zona muy amplia y era un caso concentrado. Bueno, a partir de esto, y vemos cuáles son las zonas donde había alta radioactividad, pues se ha hecho este mapa del potencial de radón en España, que es un mapa de bastante precisión. Se pueden ver, esto es, digamos, no está ampliado el mapa, no tiene mucho detalle porque he intentado coger toda la península, ¿verdad? Pero se distinguen, digamos, varias zonas. Digamos, hay unas zonas aquí está expresado que, digamos, la mayor parte del territorio pues tiene una radioactividad de más de 400 becquerelios por metro cúbico de roca, que son los que vemos en marrón, otras que tienen entre 301 y 400 becquerelios por metro cúbico, que son estas que aparecen en color magenta. Luego lo que aparece así en un color gris claro, pues son entre 201 y 300 becquerelios. Esto que aquí se aparece gris en realidad es un color crema en el mapa original y está entre 101 y 200. Y luego hay algunas zonas que vemos aquí abundantes en el entorno de Barcelona, también aquí abundantes en Córdoba, en Badajoz, Córdoba, con la dirección Barisca, pues que la probabilidad, el 90% de probabilidad es que las rocas tengan menos de 100 becquerelios por metro eh, cúbico. Este es el nuevo mapa de concentración del radón. Este está publicado en 2015, mucho más preciso que el anterior. Entonces se ven bien las zonas de anomalías. Hay aquí unas anomalías importantes en la zona de la Sierra de Gata, en la zona de Ciudad Rodrigo y como vemos en Orense y Pontevedra y en otras zonas, muchas de ellas, por ejemplo las aguas termales, pues tienen el origen en anomalías geotérmicas asociadas precisamente a la presencia de uranio. He hecho la ampliación, digamos, de la zona de Madrid. Vemos que al este de Madrid el contenido radiactivo es bastante menor. Veremos luego en geología que eso se debe, entre otras cosas, a una estructura tardivarisca como es la falla de la Berzosa, que cambia totalmente la litología en la sierra. Aquí, digamos, está un poquito más a la izquierda Madrid y esta falla que pasa por el puerto de Somosierra, pues es la falla de la Berzosa, y entonces hace que aquí, entre el sistema central y el resto el sistema central y la cordillera ibérica, pues lo que aparecen aquí, pues en la zona de Riaza, Majalrayo, etcétera y tal, pues abundan cuarcitas, pizarras que tienen una radioactividad muy inferior a la que aparecen en los neises, granitos y granitoides de la sierra. Pero también quiero decir que entre unos granitos y otros hay diferencias enormes. Hay zonas, por ejemplo, a ver que recuerdo a la memoria, como en San Martín de Valdeiglesias y tal, que los granitos tienen 300 cuentas por minuto, que es menos que las arenas que hay en la zona al norte y noroeste de Madrid, y en cambio hay otros granitos como el granito de la Cabrera o de la Pedriza, que son los más radiactivos de la comunidad. Bueno, quiero mostrar que sí que existe un mapa geológico de la Comunidad de Madrid. Hubo un proyecto importante que se hizo de geología de la Comunidad de Madrid. Hay un atlas muy interesante de geología de Madrid y si he cogido esta ampliación del mapa geológico de España de la versión del 94 porque es porque se ven bien algunas cuestiones. Por ejemplo, esto que vemos aquí como con ladrillitos, pues corresponden a las calizas del páramo, que es el páramo que constituye el Alcarria. Lo que en realidad en Guadalajara se llama la Alcarria, pues es la zona está cubierta por las calizas del páramo y eso tiene algunos de los valores más bajos de radioactividad junto a algunos yesos que aparecen también por la zona de Torrelaguna. Entonces se pueden comparar. Entonces vemos aquí, por ejemplo, esta zona de aquí, vemos que no tiene valores altos, mientras que esta zona de aquí, pues tienen algunos valores más altos de radioactividad. ¿Cuál es el interés de esto? Pues es interesante saber en qué zonas está,
porque en estas zonas donde tengo algo de radioactividad alta, esa radioactividad no es tan alta como para generar problemas a las personas por propia radiación, pero si puede generar problemas es por el radón. El radón es un gas más pesado que el aire, con lo cual se acumula en sótanos, en bajos, en zonas poco ventiladas. Si se entra en los pulmones también se acumula en la zona baja de los pulmones, con lo cual si no se respira forzando la respiración, pues se queda en la parte baja de los pulmones. Entonces tener un elemento radiactivo en la parte baja de los pulmones durante años es lo que puede generar cáncer de pulmón. O sea, pasar un momento por allí no pasa nada. El problema es vivir en una zona en la que se acumula radón durante muchos años y estar respirando radón durante muchos años. Esto nos puede favorecer la aparición de un cáncer. Bueno, voy agotando el tiempo. Dentro del proyecto que ha hecho antes referencia en la presentación Juan José Durán, pues lo que hicimos es una toma de medidas muy completa, tomando muestras en roca fresca, en roca alterada, en suelos, y entonces con un escudo de plomo para detectar solo radiación en sentido vertical, o que viniese de todas las zonas. No sé cómo lo he pasado. No, me he equivocado. Bueno, le he dado para atrás. Y también con contadores Geiger. A partir de eso, pues lo que he hecho es unas medias, que son las que expongo aquí. Y entonces, por poner algunos ejemplos, pues digamos tenemos gneisses glandulares o granitos biotíticos finos, etcétera. Por ejemplo, Peña Caballero, Puerto de la Miel, que es, digamos, la zona de la Cabrera, la subida a la Morcuera, pues valores entre 830, incluso casi 1000 cuentas por minuto. Digamos, en el proyecto medíamos ventanas de 30 segundos en diferentes sitios para hacer una media de 90 segundos, y esa media de 90 segundos pues se ha normalizado a 60. ¿Por qué no se hacía una medida de 60 segundos o de 90? Porque es más representativa cambiarte un poquito, o sea, hacer 3 medidas de 30 segundos y luego sumarlo para sacar una media, para evitar desviaciones, digamos, dentro de un yacimiento u otro. Luego vemos, por ejemplo, que arcosas gruesas de la Facies Madrid, lo que llamamos arenas de miga, pues puede tener radiaciones de 624 cuentas por minuto, que viene a ser 2/3 de la radiación de un granito basicrustal. Estos los llamamos granitos basicrustales porque son los más recientes del oregeno varisco en esta zona, y eso quiere decir que son los que han subido, los más recientes son los que han tardado más tiempo en enfriarse. ¿Por qué? Porque son los últimos que han subido desde zonas, digamos, basales de la corteza, incluso próximos al manto. Y al estar próximos al manto, su cantidad, por ejemplo, en elementos pesados como uranio o torio es mayor que en elementos que llevan más tiempo en la corteza. Nos llevamos, por ejemplo, estuvimos midiendo rocas más antiguas, como podía ser, por ejemplo, la cuarcita armoricana o algo así, que es bastante antigua al ordovícico, pero como eso son rocas que han sufrido sedimentación policíclica, pues el resto de arcillas, de feldespatos y eso desaparece totalmente, es casi el 99% de cuarzo, y entonces tienen radiaciones muy bajas, del orden de 200 cuentas por minuto. Y luego vemos, por ejemplo, granitos, esto lo pongo en amarillo como intermedio, granitos de muchas otras zonas, como Peñacadalso, San Martín de Vallegrés o Peña Cenicientos y tal, pues que tienen valores que son 1/3 que los granitos basicrustales. Y finalmente, pues diré los valores más bajos, por ejemplo, la terraza más alta de Jarama, en la caliza del Páramo, pues que son valores por debajo de 100, y en yesos alabastриnos, normalmente los yesos son sulfatos, con lo cual son rocas de precipitación química, con lo cual no tienen elementos detríticos, y al no tener elementos detríticos no tienen ni potasio, ni uranio, ni torio, o muy poquito, y entonces las cuentas que tienen muy poquito, que se deberá simplemente a la poca presencia de arcillas que tiene. Bueno, ya estoy acabando. Y entonces, pues lo que estoy ahora mismo simplemente pues poniendo un mapa más próximo de la distribución del radón en la Comunidad de Madrid, y entonces pues si estamos en zonas rojas o en estas zonas magentas, pues está bien para construir de manera distinta o tomar ciertas ventanas.
¿cómo entra el radón en una vivienda? Que es lo que estamos yendo ya al grano. Pues sobre todo en sótanos. Por ejemplo, en Galicia, que hay mucho granito, pues la gente por la humedad, en Galicia llueve mucho, entonces normalmente se hace un bajo y ese bajo lo ocupan maquinaria o lo ocupaban animales, las vacas, las ovejas, los animales, los tractores, y la gente vive en el primero y en el segundo. Y normalmente no hay sótano. El radón es un elemento que, como bien decía antes Sergio Durán, pues está en rocas y normalmente esas rocas tienen fisuras y entonces dentro de esas fisuras, por ejemplo, de granitos, de calizas y tal, pues está, digamos, ahí, estas fisuras a veces se llenan de agua, a veces se llenan de radón, a veces se llenan de aire. Por ejemplo, se ha visto que cuando llueve empieza a entrar agua en las fisuras y esa agua desalojan el radón y entonces es uno de los momentos de que superficialmente tenemos mayor cantidad de radón. Y entonces pues si hay sótanos o por las grietas que haya, o sea, es importante tener los sótanos bastante bien impermeabilizados. Y en zonas en las que haya una radioactividad natural alta, es muy importante que no haya una comunicación directa ni de tuberías que pasen, por ejemplo, desde elementos de la parte alta de la cocina al sótano, ni, digamos, accesos directos al garaje. Aunque sea más incómodo, sobre todo cuando llueve, es mucho más seguro dejar el coche en el garaje, si tiene que ser subterráneo, pero podemos dejar el coche en el garaje, que al coche no le pasa nada, y salimos por el exterior y entramos por una entrada distinta a nuestra vivienda, de tal manera que el radón igual está presente en el garaje, pero no accede a la vivienda. Hay que tener cuidado porque sobre todo cuando varían niveles de aguas y tal, nos puede entrar por las tuberías. Bueno, tenemos otra imagen de lo mismo. Veis aquí, por ejemplo, curiosamente esto tendría que tener una X, la podría haber puesto yo. Bueno, cuando he puesto esta figura andaba ya mal de tiempo y no le he puesto la ETIS porque, por ejemplo, el paso de aquí a aquí pues me permite que esto sea una fuente de entrada al radón. Es conveniente, si tenemos esta puerta, pues intentar cerrarla o hacer mediciones antes, ¿no? Para igual no hay riesgo, pero tener esa cuestión cerrado. Y luego, si tenemos un sótano, pues es bueno pues forzar ventilación y cuando, por ejemplo, comienza a llover o eso, pues sabemos que en niveles bajos y tal, pues en el momento que nos puede entrar por la ventana y tal. Es bueno tener, digamos, revestimientos si son en sótanos, etcétera. Bueno, ya bueno, voy bien el tiempo programado. Entonces, para conclusiones, el radón es un gas noble, no reacciona químicamente, pero sí cambia de estado porque es naturalmente radioactivo. Por ello, y porque es más pesado que el aire, pues el radón es una de las fuentes posibles de cáncer de pulmón. Es más pesado que el aire, como ya he dicho, por lo que se puede acumular fácilmente en zonas cerradas sin ventilación, especialmente en sótanos. ¿Por qué en sótanos? Porque le va a entrar lateralmente de la roca encajante, sobre todo si esa roca encajante es roca, no suelo. Si son suelos, normalmente, cuando he hablado de radioactividad natural, en suelos, perdón que no lo haya dicho antes, y muy importante es, hay mezcla de otros elementos, hay más aireación, gran parte del suelo es orgánica, con lo cual eso no tiene por qué tener muchos elementos que aporten, aunque una de las maneras también de encontrar a veces restos fósiles es porque hay materia orgánica, y entonces al haber materia orgánica se reduce y se concentra el uranio, pero normalmente por materia orgánica vegetal y eso no hay concentraciones de uranio y por lo tanto no hay de radón. Y luego, pues repito que en zonas con alta radioactividad natural, si es posible y estamos a nivel de proyecto, no es recomendable que las viviendas tengan sótanos y en caso de tener un garaje bajo la casa, este no debería estar comunicado con la vivienda por el interior. Y en estas zonas se debe aumentar la ventilación de las viviendas. El cemento tiene muy baja radioactividad, pero en Madrid la arena que se usa en su mezcla puede ser algo más radioactiva. Pero ya digo que son unos valores de la radioactividad que pueda tener un muro de cemento, como si tenemos una encimera de granito. Eso, digamos, la cantidad de material no es muy grande y en realidad pues no es algo que nos deba preocupar y eso, pero sí llamaba la atención que el cemento en Madrid pues que tenía valores más altos que en otras comunidades. Bueno, pues he acabado un minuto antes del tiempo que me he previsto, lo cual me sorprende porque normalmente me suelo alargar
Y bueno, me alegro no haberme enrollado demasiado. Seguro que me he enrollado, pero no, espero que no demasiado. Muchas gracias. Bueno, pues si Sí, quieres muchas gracias, Agustín. La verdad es que ha sido muy interesante tu presentación y creo que abre un montón de interrogantes y un montón de reflexiones. Yo tengo algunas, pero prefiero casi que primero, si hay alguien en la sala que quiera preguntar o comentar cualquier cosa, es el momento. El radón es radioactivo también. Sí, El radón es radioactivo también. sí, y ¿A qué decae? tiene bastantes isótopos y entonces, bueno, normalmente pues viene a decaer a plomo, igual que toda la familia de los elementos transuránicos, o sea que Acaba en plomo. acaba en plomo. Pero tiene, o sea, bastantes isótopos, ¿no? Bastantes tipos, sí, muchos isótopos de radón, entonces pueden pasar por elementos distintos, pero al final a plomo. No sé si hay preguntas igual entre los participantes Sí, que nos siguen online. Igual antes de Pues eso podemos- hay una cuestión que a mí me ha parecido Bien. especialmente interesante y es que, claro, vosotros habéis hecho algo muy importante y es que habéis medido in situ. Estos mapas generales y tal, que son pues, con sensores reportados y eh, ese tipo de técnicas dan una visión general, pero vosotros habéis ido al campo y habéis medido. Y a mí me sorprende una conclusión porque realmente es sorprendente, y es que no hay una correlación tan directa entre litología, como pudiera parecer, y contenido radiactivo y radioactividad. ¿Vale? Por ejemplo, ha citado algunos granitos que tienen una radioactividad baja, Bastante realmente baja, sí. sorprendente. A mí eso me ha llamado la atención porque además implica que no debemos dejarnos llevar por cuestiones un poco priorísticas, ¿no? Sino que hay que ir al campo y hay que medir y hay que seguir haciendo investigación. Sí. Y al hilo de eso, la semana pasada precisamente leí una revista que tiene el Consejo de Seguridad Nuclear, creo que se llama Alfa, me parece, la revista. Y venía un artículo muy interesante sobre el radón, pero en vez de estudiar el radón in situ en el campo, estudiaban el radón en las rocas ornamentales colocadas en nuestras casas. Es decir, lo que habían hecho es medir, sobre todo en cuartos de baño y en cocinas, en viviendas españolas, que estaban construidas con ciertos materiales, fundamentalmente granitos, lógicamente. Y sorprendentemente salían valores de radón muy importantes en cuartos de baño confinados, poco ventilados, y en cocinas con encimeras que tenían un cierto porte. O sea que el problema ya no solamente como hasta ahora pensábamos la mayoría, y es viviendas, sitios, infraestructuras colocadas en lugares donde in situ hay una radiactividad natural, sino que tú el material, igual que el cemento, te lo llevas a otro lugar y hay un confinamiento, porque el problema básico del radón es que no haya ventilación. Por eso no solamente hay problemas con el radón en lugares donde hay radioactividad geogénica natural, sino que en sitios confinados, minas, cuevas turísticas, cuevas naturales. Hay a veces problemas importantes por confinamiento y por mala ventilación. Parece que ahora también tenemos que tener en cuenta las viviendas que están construidas con Bueno, ciertos sí, materiales. si me permites, mira, creo que fue en 2007-2008, desde la Complutense hicimos un curso de verano en el Escorial, y entonces era sobre recursos naturales, y entonces vinieron pues gente de CESA para petróleos, de minería metálica y de materiales de construcción, y entonces, pues bueno, estuvo José Pedro Calvo, antiguo director del IGME, pues hablando de materiales de construcción, pero también gente digamos, de pizarras y de granitos de Galicia, por ejemplo, y entonces nos comentaron que ya, estamos hablando ya de hace 18 años, pues para los granitos que se exportaban a Galicia, pues les pedían las fichas en una serie de requisitos y entre otras cosas, pues eran los valores de radioactividad natural, porque ya se debían estar teniendo en cuenta. Entonces, precisamente,
Pues bueno, pues por ejemplo hay mucha diferencia. Yo he visto, por ejemplo, podía mostrar, o bueno, igual se ha visto, ¿no? Estas tablas, por cierto, que se hicieron un proyecto que lideró Miguel Ángel San José y también participó Pedro Raz, pues al final están sin publicar. Ahora las he estado manejando para esto, hablé esta mañana con Miguel Ángel San José. Pedro Raz falleció hace 2 años, con lo cual no participará, pero ya ha participado en todo el diseño de las medidas que hacíamos ahí. Era una persona muy inquieta y lo diseñó él. Eh, pero vamos a publicar los datos. Digamos, yo espero hacer un mapa en que se vean los puntos, eso el mapa geológico de la Comunidad de Madrid, y luego pues unas tablas en las que se pueda tener unos valores de referencia. Aprovecho para comentar bueno, lo quiero decir que ya, digamos, normalmente cuando se vende piedra natural, pues una de las cosas que se dice es, por ejemplo, qué radiactividad natural tiene, o por lo menos varios clientes, o sé que desde 2008 en Inglaterra lo están exigiendo, o sea que es un tema a considerar, ¿no? Luego hay otros granitos que son poco radiactivos, o hay rocas muy bonitas, como puede ser labradoritas, eso que se usan tanto, ¿no? Pues que tienen una radiactividad muy inferior, pero una puede tener una radiactividad muy inferior, y en cambio, si vas, por ejemplo, en un esquisto, pues basta que sea, digamos, si tiene feldespatos sódicos o cálcicos, no es radiactivo, y si tiene feldespatos potásicos, pues es bastante más radiactivo y es igual de bonito, y igual te puedes decantar por uno o por otro, pero eso se trata de ver y medirlo en cada caso. Y lo que te quería comentar, que en cada estación tardábamos mucho, por lo menos 2 horas en las medidas, porque medíamos con el Exploranium, que es el aparato del espectrómetro de rayos gamma, pues en roca fresca, en roca alterada y en suelo. Y luego en los mismos sitios volvíamos a medir poniendo una caperuza de plomo en la que las lecturas eran muy bajas, pero es como si fuera un vaso y solamente midiera, fuera posible, por la parte inferior, digamos, donde está el cristal, para que no llegaran radiaciones laterales. Y además, lo que nos llamó entre roca fresca y roca alterada, como no es una cuestión química, en realidad no había prácticamente diferencia. Y en ciertos casos con los suelos tampoco, más o menos lo mismo. Porque claro, sobre todo en la zona, el suelo si es de caliza, pues igual desaparece la caliza, pero te queda la arcilla, que puede ser lo más relativo dentro de la caliza, porque el carbonato cálcico es químico y no va a tener nada. Entonces, entre que midas la caliza que sea ligeramente margosa, que tenga arcillas, o la arcilla que se genera luego en el suelo por disolución, pues serán valores bastante similares. Pero vamos que sí, y por eso precisamente participó gente de la Facultad de Farmacia, pues para caracterizar los suelos, ¿no? Y otra cosa que me parece interesante. Hace un siglo, poco más, en los balnearios era muy típico el decir aquello de que aguas radiactivas, y era una cosa que quedaba fantásticamente bien. Ahora sabemos que la cosa... ¿habéis estudiado, habéis analizado el tema del radón en aguas y en concreto en balnearios? Porque has Bueno, citado el agua de Caravaña. sí, bueno, hay algunos, yo lo que he visto, no, por historia, sí que los romanos ya trataban el cáncer en yacimientos termales. Y entonces igual, pues en la época de Plinio, lo cita Plinio, ¿Mejor o peor? a mejor, o sea, para tratamiento de los dolores y de la gente de que, por ejemplo, con cáncer de huesos o cosas así, y creo que era Plinio el Viejo el que lo menciona, y por ejemplo, habla bueno, de varios sitios, por ejemplo, que yo conozco en Extremadura porque también he trabajado, y que había termas romanas, y entonces en realidad pues tiene, De mayor. no está pensando más en Alaje o Alange. otros, sí, eso, pues bueno, pues ya normalmente hay muchos balnearios que siempre dicen los grados Curie, ¿no? Tiene tanto grado Curie, pues tiene cierta cantidad de reactividad natural. En otros casos el agua no procede de la fuente de calor, sino que hay transmisores, o sea que digo, en muchos sitios puede haber balnearios que tienes agua caliente y el agua no es nada reactiva porque llega el calor a través de diferentes ciclos de agua. Por ejemplo, bueno, lo entiendes perfectamente si tienes acuitardos, el calor lo transporta al agua, pero luego lo transmite el acuitardo
arriba y luego llega arriba. Entonces, digamos, los contenidos Pero, por químicos del ejemplo, agua basal no para llegan. los trabajadores de balnearios, el que tengan un poco que tener en cuenta el contenido en radón del agua, porque en general el radón no solamente se transmite por el aire, sino también por el agua. Los balnearios que son espacios también confinados y que tienen aguas profundas, supongo que será también un tema a vigilar. No lo sé. Mira, te puedo comentar, no lo sé, te puedo comentar un dato curioso. Como estuvimos trabajando y muchas veces yo, por ejemplo, en mi tesis he hecho perfiles porque unas cosas que sí que sabía, lo hemos usado para otras cosas. Por ejemplo, sabíamos que en trabajos, creo que se llama Claude Bernard, o sí, Claude Bernard, del 68 en Francia, pues habían distinguido discordancias, por ejemplo, en el Trías o en el Carbonífero superior, en el tránsito carbonífero, discordancia por acumulación, digamos, donde sea un amonite corroso o algo así, para que me entendáis, donde hay una crosta, una crosta ferruginosa, pues muchas veces en una crosta ferruginosa pues puede haber elementos uranio u otros elementos. Sí, Entonces, haciendo perfiles daban esa. Y entonces lo hicimos en Extremadura, zona mía de tesis, y no daba tal. Si se hace, por ejemplo, yo qué sé, en el Cretácico de Madrid, pues en la discontinuidad en la base de Utrillas, sí que tienes un pico pequeñito, porque hay, digamos, una disolución importante y ha habido mucho tiempo de erosión entre el Paleozoico y Utrillas, y ahí da un piquito. Bueno, yendo hacia Extremadura, pues nos paramos en la central nuclear de Almaraz, entonces, bueno, pues tú lo cuentas con detectores, no se nota absolutamente nada, y entonces nos fuimos a la piscina de refrigeración, que es refrigeración secundaria, porque ya sé que las centrales no se refrigera el agua que pasa por el reactor, sino tal, y lo medimos tanto con el detector Geiger con otro, y no se necesita absolutamente nada, de nada, de nada, o sea, cero, por lo cual digo, si en una central nuclear no se necesita absolutamente nada, de nada, de nada, pues igual en ciertos tipos de balnearios, pues es posible que no. No tengo experiencia, no he medido en balnearios, no he medido en ningún balneario, o sea que no me estoy guardando ningún dato, sino que lo desconozco. He medido en una central nuclear y no tenía absolutamente nada. Yo sí, aprovechando justo la pregunta, lo que sí que os quiero decir es que actualmente la legislación ya contempla la medida de radón en este tipo de sitios, tanto en balnearios como en cuevas turísticas que se han mencionado. Y es precisamente muy recientemente con el decreto 1029 de 2022 cuando se ha incorporado precisamente por eso, por la prevención de riesgos laborales. O sea, ha sido de cara a lo que hablábamos, a la exposición del radón a personas que asiduamente están en contacto con este elemento, para quien se ha diseñado esta legislación. Y por eso no tenemos que preocuparnos nosotros los que asiduamente vamos a balnearios, a cuevas turísticas, este tipo de sitios. Sí que quería decir, y sobre todo respecto a este tema, que agradezco la reivindicación de la geología como parte fundamental en este tema, porque ese conocimiento geológico es básico del origen del radón para poder aplicar la legislación coherentemente, porque muchas veces nos quedamos en la movilización del gas y nos quedamos sin entender adecuadamente de dónde viene. Y por eso creo que debemos entender bien ese aspecto geológico del que nos hablas, precisamente la litología. Yo también sí puedo apuntar unas reflexiones que me han llevado. La primera de ellas es que la relatividad natural al final nos rodea a todos, ¿no? Es lo que has dicho, que tenemos la suerte de vivir en el mundo rodeados de rocas por todas partes y al final de la misma manera que nos rodea la radiación solar, ¿no? Una radiación no ionizante, pues también nos rodea la radiación ionizante en este caso. Y de la misma manera que nos ponemos protección solar, pues también habrá que pensar en la protección y la prevención de la radiación, de la radiactividad natural. Y en ese aspecto es importante conocer la ecuación del riesgo, ¿no? Nos has enseñado los mapas del riesgo del radón.
pero es importante saber la diferencia entre el peligro y el riesgo. El peligro es una cosa intrínseca, ¿no? Que sería la propia de las rocas, ¿no? Al final es la actividad del radón, la actividad de la radiactividad natural. Y el riesgo es el producto del peligro por la exposición. Al final, si somos conscientes y si la sociedad en general es consciente de todos estos problemas, tienen en su mano las herramientas para evitar pues esta exposición, ¿no? En algunos casos innecesaria. Y también es interesante saber que hay cosas que no se pueden modificar, ¿no? No vamos a quitar los sótanos de la Sierra de Madrid ni vamos a poder hacer ciertas modificaciones, pero sí que podemos actuar en consecuencia, ¿no? Al final, el radón y la problemática del radón nos recuerda un poco que tenemos que ser limpios, ¿no? Ventilar la casa, tenemos que evitar el polvo. Uno de los problemas importantes del radón, al final el radón es un gas, entra y sale de nuestros pulmones, pero se adhiere a las moléculas de polvo y esas no salen tan fácilmente. Entonces me ha alegrado que hayas dicho que tenemos que ventilar un poco más. Y también me llama la atención, ya me pasé la última de mis reflexiones, que creo que tenemos que trabajar más en una estrategia ibérica, combinada España y Portugal. Porque si nos fijamos en los mapas, al final los mapas geológicos y los mapas de la radioactividad natural no entienden de fronteras. Las fronteras son cosas bastante humanas y las rocas están donde están y en este caso es más notable que nunca. O sea que invito a trabajar en esta línea así más ibérica, porque si siempre hemos trabajado así a nivel geológico, ¿por qué no podemos trabajar así en este nivel? Y también comparto lo que has dicho del proyecto. Yo quiero ver esos Vale. resultados y si los combinamos con la radiactividad de las aguas subterráneas, mejor que mejor. Bueno, Gracias. muchas gracias. Mira, si me permites, perdona, Jorge, No, no. que quería hacer una reflexión. Es una comparación que yo creo para que lo entienda bien todo el mundo. O sea, el radón, he dicho que no es lo mismo, por ejemplo, estar por ejemplo, cuando ha habido un escape nuclear como en Chernóbil o algo así, o si hay una fuga en una central nuclear, porque eso, la fuga es de elementos radiactivos de alta, que son esos que duran días, minutos y tal. Por eso se decía incluso muchas veces yo he oído muchos debates cuando había riesgo nuclear o algo así, de que si tenías que tomar mucho yodo o no para que no se acumulase el yodo radioactivo. Unos te dicen que sí, otros que no, o prevenciones, pero eso es porque son escapes de elementos de alta. Afortunadamente, la vida en el planeta pues empezó hace miles de millones de años. Eh, Sí, o sea, ahora ya incluso lo están llevando a 3.000 millones de años o alguna cosa, incluso algún cristalógrafo más allá. Y, y se ha ido adaptando y estas condiciones han existido siempre en mayor medida o menor medida. En realidad la Tierra se va friando, las lavas ahora tienen temperaturas de 1.100, 1.200 grados y hace 2.000 millones de años tenían temperaturas de 1.600, con lo cual me imagino que cada vez hay menos convección y eso en el manto son menos radiactivas y aparte la cantidad de radiactividad natural que había, la mitad del uranio que hubo al principio de la Tierra ya se ha pasado a la mitad plomo, haciendo un cálculo sencillo, y entonces la exposición a radiactividad natural pues es algo que el cuerpo está acostumbrado a ella. Y esto la comparación que quiero hacer es como se sabe, por ejemplo, ya desde hace tiempo la relación entre si tú tomas mucho el sol y el cáncer de piel. Entonces, si te quieres poner a tomar el sol, la gente que le gusta mucho tomar el sol, pues sabe que si no se pone protección, pues va a tener problemas. Y la protección puede ser crema o ponerte un sombrero o ponerte una camisa blanca para que no te dé directamente el sol. Igual que sabemos esto, pues ahora en las construcciones futuras, en zonas de alta radiactividad natural, pues esto es consejo que hemos dicho, pues que el garaje puede ser subterráneo porque no esté conectado con la casa, o si se puede construir en altura, pues mejor, y una serie de pequeñas normas básicas para evitar la concentración de radón, o sea, digamos, hacer una prevención, y es una cuestión, no sé, pues como lo que comemos o algo así, pues comer de todo y hay una cosa que te sienten bien y otras mal, pero o sea, ser un poquito de tener un poquito de sentido común. Y para tener sentido común, información. Cierto.
Iba a decir, Yolanda, a lo mejor hay preguntas ahora online, por favor. Hay una pregunta que menciona Agustín. Buenas tardes. ¿Los niveles de radiactividad han sido medidos únicamente con detectores Geiger o se ha usado espectrometría gamma o detectores pasivos? La mayoría, y además los datos que he presentado ahí, bueno, que publicaremos son con espectrometría de rayos gamma. Y luego se ha usado también el Geiger para comparar. Está bien tener más medidas para ver si alguna es totalmente distinta, dice algo hay que calibrar, no hay que funcionar. Tal. En nuestras medidas, por ejemplo, el detector de potasio eh, iba variando durante la medida, entonces de vez en cuando había que ir o cambiar. Normalmente había una fuente de cesio para calibrarlo, había que calibrarlo bastante, pero aún así sé que las globales uranio y torio son bastante fiables y las de potasio están corregidas porque tenían, digamos, una deriva, sí. No hay más preguntas online, ¿no? Bueno, pues ¿alguna otra cuestión? Pues por ir cerrando, yo sí me quedaría con algo que creo que debe ser una propuesta del Colegio de Geólogos y que, no sé, a lo mejor incluso me la dirijo a mí como representante aquí del Instituto Geológico y Minero de España. Y es que creo que necesitamos un inventario nacional de litología con su caracterización radiológica. Creo que es algo bastante importante y que no está hecho. Igual que ahora aquí en la Comunidad de Madrid parece que lo vamos a tener en público en breve, creo que es algo importante, porque yo me sorprendí mucho hace poco en una cueva turística que no voy a nombrar por la cuestión de que ahora mismo están en ello, en ver cómo tal, y que en principio tenía una litología que no era de las clásicas, por así decirlo. El contenido en radón es impresionante y la radiactividad natural en general muy grande. Y ya digo que a priori es una litología que no toca, que no toca, pero en ese caso concreto, en esa formación, pues parece que sí, ¿no? Entonces creo que necesitamos, hoy ha quedado aquí claro, que no se puede generalizar, que no todos los granitos son iguales, que no todas las areniscas son iguales. Tú has citado el caso de las areniscas del Trías inferior de la Ibérica. Yo conozco muy bien la zona de Luzaga, donde se hizo una investigación muy importante por el USA de uranio. Todavía hay en el campo por ahí tiradas cajas con los sondeos que se hicieron en los años 70 y 80. Una pena, porque es parte del patrimonio geológico y minero que está por ahí desperdiciado y que efectivamente había algunas anomalías curiosas vinculadas a la presencia de materia orgánica en algunos sedimentos fluviales. En definitiva, que creo que es súper necesario hacer ese inventario y que, bueno, creo que puede quedar como una propuesta por parte del colegio para quien quiera o deba llevarlo a cabo. Además de esto, agradecer la iniciativa de Agustín de hacerla en el colegio, de llevarla a cabo en la Semana de la Ciencia, porque me parece que es un problema que realmente preocupa y que debería ocupar a los ciudadanos y a las autoridades. Agradecer también a Sergio por parte de la Sociedad Española de Atención Radiológica y agradecer a los asistentes físicamente y online. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.